10 de diciembre de 1968. Un día que comenzó como cualquier otro en Tokio, Japón. La ciudad, vibrante y llena de vida, se despertaba con el bullicio habitual de sus habitantes, quienes se apresuraban a sus trabajos y quehaceres diarios. La bulliciosa ciudad se preparaba para las fiestas. Las calles estaban adornadas con luces y decoraciones festivas, creando un ambiente de alegría y anticipación. Sin embargo, al final del día, esta fecha quedaría grabada para siempre en los anales de la historia criminal japonesa, un evento que cambiaría la percepción de seguridad en la nación, porque en este día se desarrolló un atrevido robo que conmocionó a la nación y capturó la imaginación del público durante las décadas siguientes. Un crimen que se convertiría en una leyenda urbana. Este fue el día del robo de 300 millones de yenes, un crimen que permanece sin resolver hasta el día de hoy. Un misterio que ha dejado perplejos a investigadores y ciudadanos por igual. El objetivo era la sucursal de Kokubunji del banco Nihon Shintaku Jinko, un banco que hasta ese momento se consideraba seguro y protegido. Una suma sustancial de dinero, 294.307.500 yenes, se transportaba ese día, una cantidad que representaba no solo dinero, sino la confianza de los empleados en su sistema bancario. Este dinero representaba las bonificaciones de fin de año para los empleados de la fábrica de Toshiba. Un bono esperado con ansias por los trabajadores, que planeaban usarlo para las festividades y regalos. Era una cantidad significativa, especialmente en 1968, y su robo tendría consecuencias de gran alcance. La pérdida de esta suma afectaría no solo a los empleados, sino también a sus familias y la economía local. El robo tuvo lugar a plena luz del día, un testimonio de la audacia del perpetrador. La confianza del público en la seguridad de sus calles se vio sacudida. 4 empleados del banco fueron encargados de transportar el dinero. Estos empleados, confiados en la rutina de su tarea, no sospechaban el peligro que les aguardaba. Utilizaron un coche de la empresa, un Nissan Cedric, creyendo que se trataba de una transferencia rutinaria. Un vehículo que en ese momento simbolizaba la eficiencia y seguridad del transporte bancario. No sabían que estaban cayendo en una trampa cuidadosamente preparada. Una emboscada que había sido planeada con meticuloso detalle por el perpetrador. El robo de 300 millones de yenes conmocionó a la sociedad japonesa. La noticia se difundió rápidamente, dejando a la nación en estado de shock y asombro. Fue un crimen sin precedentes, meticulosamente planeado y ejecutado con precisión. Cada detalle había sido considerado, desde la elección del momento hasta la ejecución del plan. El hecho de que una suma tan grande pudiera desaparecer, aparentemente sin dejar rastro, sacudió la fe del público en las fuerzas del orden y dejó una inquietud persistente. La policía, a pesar de sus esfuerzos, no pudo resolver el caso, dejando una sombra de duda y misterio que persiste hasta hoy. Mientras el Nissan Cedric se acercaba a la prisión de Tokyo Fuchu, una figura solitaria en una motocicleta entró en escena. La atmósfera era tensa y el aire estaba cargado de anticipación. Este no era un día cualquiera, algo grande estaba a punto de suceder. Este individuo, vestido como un oficial de policía, cambiaría el curso del día para siempre. Con una apariencia impecable y una actitud autoritaria, no había razón para dudar de su autenticidad. El hombre hizo una señal para que el coche se detuviera, y los desprevenidos empleados del banco obedecieron. No tenían idea de que estaban a punto de ser parte de uno de los robos más audaces de la historia. El supuesto oficial se acercó al coche e informó a los empleados de una supuesta amenaza. Su tono era serio y convincente, lo que hizo que los empleados se sintieran aún más nerviosos. Afirmó que la casa del gerente del banco había sido bombardeada, y la inteligencia sugería que este coche, que llevaba el dinero de la bonificación, también estaba en peligro. La noticia fue un golpe para los empleados, quienes comenzaron a preocuparse por su seguridad. Para dar credibilidad a su historia, el hombre encendió una bengala de advertencia. La luz brillante y el humo añadieron un sentido de urgencia a la situación. Los empleados del banco, ya nerviosos por la noticia de un bombardeo, entraron en pánico al ver la bengala. Sus corazones latían con fuerza mientras intentaban procesar lo que estaba sucediendo. Creyeron que estaban en peligro inminente. La combinación de la noticia del bombardeo y la bengala encendida
fue suficiente para convencerlos de que debían seguir las instrucciones del oficial. El falso oficial, aprovechando la oportunidad, se ofreció a trasladar el dinero a un lugar más seguro. Su oferta parecía ser la única opción lógica en ese momento de crisis. Dio instrucciones a los empleados para que salieran del vehículo y esperaran nuevas instrucciones. Los empleados, aún en estado de shock, obedecieron sin cuestionar. En cuestión de minutos, el aparentemente servicial oficial se había marchado con el Nissan Cedric, con los 300 millones de yenes guardados de forma segura en su interior. La rapidez y precisión del plan eran impresionantes. Los empleados del banco, al darse cuenta de que habían sido engañados, solo pudieron observar con incredulidad cómo el ladrón desaparecía en la distancia. La realización de lo que había ocurrido los dejó paralizados. El atraco perfecto se había desarrollado ante sus propios ojos. En cuestión de minutos, un hombre solitario había logrado lo que muchos considerarían imposible, dejando una marca indeleble en la historia de los robos. La noticia del audaz robo se extendió como la pólvora por todo Japón. La magnitud del atraco, la audacia del autor y el hecho de que hubiera ocurrido a plena luz del día cautivaron la atención del país. Los periódicos publicaron titulares que detallaban los acontecimientos, y las emisiones de televisión dedicaron horas a cubrir la investigación en curso. El público estaba cautivado. ¿Cómo pudo ocurrir un crimen tan atrevido en un país conocido por su orden y seguridad? Abundaban las teorías, que iban desde lo plausible hasta lo extravagante. Algunos especulaban sobre la participación de sindicatos del crimen organizado, mientras que otros susurraban sobre antiguos empleados descontentos que buscaban venganza. El robo se convirtió en una obsesión nacional. La gente seguía con avidez cada giro de la investigación, con la esperanza de una rápida resolución. El dinero robado, el misterioso ladrón y la aparentemente perfecta ejecución del crimen se convirtieron en el tema de innumerables conversaciones, alimentando la especulación y la intriga. El robo de los 300 millones de yenes no fue solo un crimen, fue un fenómeno cultural. Expuso vulnerabilidades en la sociedad japonesa que muchos no habían reconocido antes, lo que provocó una sensación de ansiedad colectiva. El atraco obligó a la gente a enfrentarse a la posibilidad de que incluso en una nación aparentemente segura como Japón, pudieran ocurrir crímenes extraordinarios. Sección 4. La investigación comienza. La respuesta de la policía al robo de los 300 millones de yenes fue inmediata y masiva. La noticia del audaz robo se extendió rápidamente, y la presión sobre las autoridades para resolver el caso aumentó exponencialmente. La magnitud del crimen exigió una investigación sin precedentes, que movilizaría los recursos de las fuerzas del orden en todo el país. Las líneas telefónicas estaban saturadas con llamadas de testigos potenciales y ciudadanos preocupados. Más de 170.000 agentes participaron en el caso, un testimonio de su importancia y de la presión sobre las autoridades para obtener resultados. Cada agente tenía una tarea específica, desde patrullar las calles hasta analizar pruebas en laboratorios forenses. La investigación comenzó en la escena del crimen, la tranquila carretera cerca de la prisión de Tokyo Fuchu. Este lugar, que normalmente era pacífico, se convirtió en el epicentro de una de las investigaciones más grandes de la historia de Japón. Cada detalle, por pequeño que fuera, se documentó meticulosamente. Los oficiales tomaron notas detalladas y fotografiaron cada centímetro de la escena. El Nissan Cedric abandonado fue examinado en busca de huellas dactilares, y el área circundante fue rastreada en busca de cualquier rastro del ladrón. Los expertos forenses trabajaron incansablemente, analizando cada posible pista. Se entrevistó a los testigos, cuyos relatos proporcionaron piezas cruciales del rompecabezas. Cada testimonio fue registrado y comparado con otros para encontrar inconsistencias o detalles adicionales. Los empleados del banco que habían sido víctimas del engaño del ladrón proporcionaron descripciones detalladas del autor y de los acontecimientos que condujeron al robo. Sus relatos ayudaron a crear un perfil del sospechoso. Un guardia de la prisión, que había presenciado el robo desde la distancia, incluso había proporcionado un teléfono para denunciar el crimen. Su rápida acción permitió a la policía llegar a la escena en cuestión de minutos. A pesar de la rápida respuesta inicial, la investigación pronto se topó con obstáculos. La falta de pruebas concretas y la astucia del ladrón complicaron el progreso. El ladrón había desaparecido sin dejar rastro, dejando muy pocas pruebas.
La policía estaba desconcertada. La búsqueda se extendió a áreas rurales y urbanas, pero sin éxito. El autor había planeado claramente el atraco meticulosamente, anticipando cada movimiento y sin dejar margen para el error. La precisión del plan dejó a los investigadores admirados y frustrados a la vez, conscientes de que se enfrentaban a un criminal excepcionalmente inteligente. Sección 5. Callejones sin salida y frustración. A medida que las semanas se convertían en meses, la investigación del robo de los 300 millones de yenes parecía llegar a un callejón sin salida tras otro. A pesar de los incansables esfuerzos de la policía y del gran número de agentes implicados, el caso seguía sin resolverse. El ladrón, al parecer, se había esfumado. La policía siguió cada pista, por tenue que fuera. Entrevistaron a más de 110.000 personas, con la esperanza de descubrir una conexión con el crimen o con el dinero robado. Investigaron a varios grupos criminales, sospechando la participación del crimen organizado. Sin embargo, cada pista terminaba en frustración. La investigación se vio obstaculizada por las demoras burocráticas y la gran cantidad de información que debía procesarse. También hubo oportunidades perdidas. El guardia de la prisión que había presenciado el robo y proporcionado un teléfono para denunciar el crimen lo había hecho con retraso, lo que permitió al ladrón un tiempo precioso para escapar. La falta de progreso afectó a la percepción pública del caso. Lo que inicialmente había sido una fuente de fascinación nacional se transformó lentamente en un símbolo de frustración y preguntas sin respuesta. Cuanto más tiempo permanecía el ladrón en libertad, más esquiva parecía ser la verdad.